mucha gente no lo sabe, ni mis amigos. ¿La conoces bien? Sí, soy el ratón. Dicen que las lámparas del escenario son cálidas, pero hay quienes prefieren jugar en la oscuridad y terminan quemándose. Ernesto Barajas tenía voz, guitarra y un público dispuesto a escucharlo, pero decidió que esos ingredientes no eran suficientes. De una que no está autorizada. Pues, no sé cómo llama, pero vayan nomás a ver. Ya suelta desembucha cuando hay depresión. Quiso más, tanto más que se metió en un terreno donde la música no llega. Si alguien cree que en el arte todo vale, su final fue un brutal recordatorio de que hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen retorno. Quédate, porque esto no es solo una historia lamentable, es una advertencia con aplausos. ¿De qué sirve tener fama, dinero y seguidores si en el fondo llevas una doble vida que tarde o temprano te va a cobrar factura? Ernesto Barajas, el hombre que para muchos era un ídolo en la música regional, hoy es recordado no solo por sus canciones, sino por la sombra oscura que siempre lo acompañó. Y lo más curioso es que mientras miles coreaban sus letras en conciertos, en redes circulaban rumores sobre lo que hacía cuando las luces se apagaban. ¿Realmente era un artista entregado a su público? ¿O un hombre atrapado en un juego peligroso del que nunca pudo escapar? Yo pienso que aquí está lo irónico. Mientras unos lo idolatraban, otros lo veían como un ejemplo de lo que pasa cuando buscas brillar demasiado en un escenario. ¿Es válido admirar a alguien que eligió el riesgo por encima de la tranquilidad? Los inicios envueltos en misterio. Pocos saben realmente cómo empezó Ernesto. La versión pública cuenta que desde muy joven se interesó en la música, que tenía talento nato y que lo acompañaba una voz fuerte, de esas que te ponen la piel chinita. Pero detrás de esa historia de superación había preguntas que nunca encontraron respuesta. ¿Quién lo apoyaba económicamente en sus primeros pasos? ¿Cómo consiguió acceso tan rápido a escenarios donde otros luchan años para entrar? Aquí empieza la parte que hace ruido. Nada en su carrera parecía seguir el proceso normal. Es como si desde el inicio hubiera estado rodeado de sombras que lo empujaban hacia arriba, pero que al mismo tiempo lo hundían más. Y, claro, al público eso no le importaba, porque ellos solo veían al cantante con sombrero, sonrisa confiada y canciones pegajosas. Pero la verdad, y esto es lo que engancha, es que los cimientos de su carrera siempre tuvieron grietas invisibles. El ascenso de terror. En cuestión de pocos años, Ernesto pasó de ser un nombre desconocido a llenar palenques y ser portada en medios de espectáculos. Su grupo empezó a sonar fuerte, sus conciertos eran un imán de multitudes y parecía que nada podía detenerlo. Pero... ¿no les parece sospechoso lo rápido que creció? Mientras otros artistas sudan muchísimo para lograr un contrato, a él le llovían oportunidades como si alguien detrás moviera los hilos. Y aquí viene lo sarcástico. La gente aplaudía. ¡Qué disciplinado! ¡Qué talentoso! ¡Qué trabajador! Pero nadie se atrevía a preguntar por qué su éxito tenía una velocidad tan atípica. Es como cuando ves a alguien en un videojuego que de repente sube 30 niveles en un día. Sabes que algo raro hay, pero prefieres no cuestionar porque te divierte. La doble cara del artista. Frente a las cámaras, Ernesto era el artista humilde, agradecido con su gente, el muchacho trabajador que salió adelante. Pero detrás de bambalinas, las historias eran otras. Reuniones privadas, compañías incómodas y rumores que siempre giraban en torno a lo mismo. Y lo increíble es que él jugaba muy bien su papel. Sabía cómo dar entrevistas, cómo ganarse la simpatía del público y cómo mostrarse como un hombre de familia. Pero había detalles que no cuadraban. Viajes extraños, lujos que no parecían corresponder a lo que generaba la música y una seguridad que más que artista parecía de alguien que sabía que vivía rodeado de peligro. Aquí es donde yo digo, no todo lo que brilla es oro, a veces lo que brilla es puro fuego a punto de consumirlo todo. Ernesto Barajas no solo tenía talento, también tenía un gusto particular por mostrarlo al mundo.
Relojes que costaban más que muchos autos familiares, camionetas último modelo que parecían sacadas de un catálogo de lujo, fiestas donde todos los detalles eran excesivos y claro, todo esto documentado en redes sociales. Para muchos, esas fotos eran motivo de envidia y admiración. «Míralo, qué fregón vivir así», decían algunos. Pero mientras unos aplaudían, otros fruncían el ceño y preguntaban: ¿de verdad todo eso venía únicamente de la música? Porque si revisamos sus ingresos reportados, los shows, ventas de discos y colaboraciones, algo no cuadraba. Y aquí está la ironía. La ostentación, esa que muchos celebraban, era también un mapa que señalaba algo más profundo. Los lujos de Ernesto no solo eran adornos, eran pistas visibles de un estilo de vida que excedía lo que la fama podría justificar. El dinero, el poder y la imagen empiezan a hablar más que las canciones, y en su caso, contaban una historia que nadie quería escuchar hasta que fue demasiado tarde. Sus fans defendían la vida extravagante. «Déjenlo disfrutar, para eso trabaja». Claro, parece lógico, pero aquí entra la parte crítica. El exceso nunca llega solo, siempre trae consecuencias. Y lo curioso es cómo alguien puede estar en el ojo público, recibiendo aplausos y seguidores, mientras al mismo tiempo camina por un terreno que poco a poco lo va acercando al límite. Es como mirar una cuerda floja. Todos admiramos la habilidad, pero pocos reconocen lo cerca que está de romperse. Y si nos ponemos sarcásticos, no podemos ignorar lo evidente. Mientras unos decían ¡qué increíble vida!, otros susurraban con miedo y fascinación al mismo tiempo. Ese estilo de vida siempre cobra factura y no en efectivo. Porque al final, el precio de los lujos no siempre se paga con dinero. A veces se paga con seguridad, tranquilidad o incluso con la vida. Y Ernesto lo aprendió de la forma más brutal posible. Pero ahí no termina la historia. Cada foto, cada video, cada publicación con sus coches y relojes era un mensaje indirecto. Mírenme, soy exitoso, soy intocable. Y eso, aunque pueda parecer impresionante, también tiene un efecto negativo. Hace que los ojos equivocados comiencen a fijarse en ti. Y cuando esos ojos buscan más que admiración, entonces la ostentación deja de ser glamour y se convierte en blanco. En definitiva, el precio de los lujos no estaba escrito en facturas ni en estados de cuenta. Estaba escrito en señales que muchos ignoraron y en decisiones que él mismo eligió mostrar al mundo. Porque la vida de Ernesto Barajas nos enseña algo incómodo. No todo lo que brilla es oro, y algunas veces brillar demasiado puede ser tu perdición. La caída inevitable y la noche que lo cambió todo. Nadie puede caminar con un pie en la luz y otro en la sombra sin que tarde o temprano algo termine explotando. Y Ernesto Barajas fue la prueba viviente de eso. Durante años se vendió la imagen del cantante exitoso, el hombre que llenaba escenarios, que sonaba en cada fiesta, que parecía tenerlo todo. Pero mientras el público aplaudía y pedía otra canción, detrás de bambalinas se gestaba una historia mucho más oscura. Las noticias, poco a poco, empezaron a cambiar de tono. Ya no eran esas notas brillantes de el nuevo ídolo de la música, sino titulares cargados de misterio, rumores y advertencias disfrazadas. El público quizá hacía como que no escuchaba, y los medios preferían callar porque convenía más tenerlo en los escenarios que enfrentarlo a una realidad incómoda. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿de qué sirvió tanto aplauso, tantas giras, tanta pantalla, si la vida misma se encargó de pasarle la factura más dura? Y es que el mito de que todo éxito es admirable se desplomó frente a sus propios pasos. No todo éxito merece aplauso, porque hay triunfos que se construyen sobre un terreno minado, y ese terreno, tarde o temprano, se rompe. La noche que todo cambió no fue un incidente casual ni un capítulo más en la vida de un cantante.
fue la culminación de una doble vida que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ernesto Barajas, el artista que resonaba en cada bocina, también era el hombre que se murmuraba en susurros, en las sombras, en esas conversaciones incómodas que jamás se grababan. Y lo irónico es que él mismo parecía jugar con su destino. Entre portadas y silencios, entre aplausos y rumores, como si desafiara la vida a ponerle un límite. El impacto de su partida no fue solo tristeza, fue un velo levantado de golpe. De repente, la gente se dio cuenta de que no era el típico caso del artista que se va en la cima de su carrera. Aquí había algo más. Aquí había señales, advertencias, un camino que desde hacía tiempo se había desviado. Y la pregunta queda flotando, incómoda, casi sarcástica. ¿Cómo alguien que cantaba sobre dolores, traiciones y sueños rotos terminó envuelto en un destino que parece sacado de una película que nunca quisieron mostrar completa? ¿Tú qué crees que pasó? Déjame tu opinión en los comentarios porque yo estoy en completa confusión. Lo cierto es que esa noche no solo terminó con su vida, terminó con el mito y nos dejó frente a frente con una verdad incómoda. El precio de jugar entre la luz y la sombra siempre se paga y nunca con descuento. El espejismo del éxito y las amistades incómodas. Con la fama llegaron los viajes, los autos de lujo, las fiestas interminables y las fotos diseñadas para generar envidia en redes sociales. Ernesto disfrutaba del éxito y no lo escondía. Y claro, ¿quién no lo haría? El problema es cuando la vitrina brilla demasiado y termina mostrando más de lo que conviene. Porque una cosa es proyectar seguridad y otra muy distinta es jugar a ser intocable. Aquí es donde el sinceramiento es inevitable. Ernesto, como tantos otros artistas, cayó en la trampa del ego. Esa peligrosa idea de a mí no me pasa nada, yo controlo todo. Spoiler, no controlaba nada. Porque la fama, cuando no se maneja con inteligencia, no es una bendición, es un lazo en ya saben dónde. Pero el asunto no se limita a relojes brillantes ni camionetas blindadas. Detrás de ese escenario glamoroso había conexiones que levantaban cejas. No hablamos de simples compañeros de fiesta, sino de amistades que daban estatus, pero también miedo. Gente que en las fotos podía parecer apoyo, pero que en los pasillos oscuros eran otra cosa. Aunque oficialmente nunca se confirmó nada, las compañías que lo rodeaban contaban historias por sí solas. El público podía aplaudir en un concierto, pero en privado muchos murmuraban: con esas amistades tarde o temprano algo pasará. Y pasó. La pregunta incómoda es: ¿qué lo llevó a eso? ¿Ambición desmedida? ¿La necesidad de encajar en un círculo que lo hacía sentir más poderoso? ¿O simplemente la arrogancia de creer que podía jugar un juego cuyas reglas no comprendía? Y aquí es donde la crítica se mantiene viva. Ernesto tenía talento de sobra para brillar solo con su música. Su voz, su estilo y sus composiciones bastaban para sostener una carrera sólida, pero eligió otro camino. Caminó por un sendero que, si revisamos la historia de este género, siempre termina de la misma forma. Y si no lo crees, basta con mirar la lista de artistas que se fueron demasiado pronto por motivos muy parecidos. Lo más irónico es que, en su intento por mostrar fortaleza, dejó al descubierto su mayor debilidad: creer que la fama lo hacía intocable. La realidad terminó demostrando que la fama no protege, al contrario, expone. Y en el caso de Ernesto Barajas, lo expuso hasta un punto sin retorno. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Ernesto y se convierte en un espejo para todos. ¿Cuántas veces vemos a alguien triunfar y pensamos que todo lo que brilla es oro? Su vida nos deja una lección incómoda: que puedes tener talento, fama y dinero,
Pero si decides mezclarlo con decisiones equivocadas, el final no será bonito. Y no se trata de juzgar por juzgar, se trata de entender que el éxito sin límites claros no es éxito. Es autopuesta de pie disfrazada de victoria. Y Ernesto lo demostró con un ejemplo que, aunque doloroso, es imposible de ignorar. Antes de su final, Ernesto seguía con su ritmo de conciertos, entrevistas y podcast. Pero hubo señales que muchos ignoraron. Cancelaciones repentinas, mensajes crípticos en redes y un comportamiento más reservado que de costumbre. Es curioso cómo alguien tan visible podía moverse casi en secreto y cómo los que lo rodeaban parecían no querer ver lo evidente. Ahí está la ironía. Mientras unos celebraban su éxito, otros veían los indicios de que la vida le estaba marcando el camino. Y él decidió seguirlo de todos modos. Hasta hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? Nadie lo dice y tal vez nunca lo digan. Pero ahí está el misterio. En los huecos, en lo que no se cuenta. Porque la vida de Ernesto Barajas no terminó con un punto final. Terminó con puntos suspensivos. Y esos puntos son los que mantienen viva la intriga, los rumores, las teorías. Y si somos sinceros, a veces la verdad menos dicha es la que más grita. Muchos lloraron su partida, pero pocos comprendieron que detrás de las luces había un hombre que tomó riesgos enormes. Algunos lo defendían, otros lo criticaban, pero nadie podía ignorar la contradicción. Un artista que vendía imágenes de valentía, mientras su vida real estaba llena de vulnerabilidades que él mismo creó. Es como aplaudir a alguien en una cuerda floja sin darte cuenta de que no hay red debajo. Ernesto Barajas deja canciones, discos y colaboraciones que seguirán sonando, pero también deja lecciones. No se trata solo de talento o fama, se trata de decisiones y consecuencias. Su música será recordada, sí, pero su historia también nos recuerda que el brillo rápido puede desvanecerse si caminas por lugares que no debes. Irónico, ¿no? Aplaudido en vida, pero con un final que sirve más como advertencia que como inspiración. Y así llegamos al final de esta historia. Un final que no es de película romántica, sino de drama con tintes oscuros. Ernesto Barajas dejó un legado musical, sí, pero también dejó una advertencia. La doble vida no perdona. Su historia se divide entre lo que todos aplaudieron y lo que pocos se atrevieron a mencionar. Y lo más duro es aceptar que, con decisiones diferentes, hoy tal vez seguiría llenando escenarios en lugar de titulares fúnebres. Porque al final, un pobre con talento puede triunfar. Pero si se pierde en el camino, el precio es demasiado alto. Si algo podemos decir es que Ernesto Barajas no dejó un camino sencillo ni una historia de ensueño. Lo suyo fue más bien un ejemplo de cómo la ambición puede mezclarse con el riesgo y cómo el talento, aunque grande, no protege contra las malas decisiones. Y aquí es donde entra el sarcasmo. Podríamos decir que era un visionario, o podríamos decir que tenía un gusto muy particular por el peligro. Tú decides cuál versión creer. Así que la próxima vez que alguien admire a un artista o a un personaje público, pregúntate, ¿está aplaudiendo solo la fama o también las sombras que la acompañan? Porque al final, la vida de Ernesto Barajas no fue solo un espectáculo. Fue una advertencia.